Ya, entonces estamos aquí, ¿no? La economía en general, la economía, ¿sí? En general, que maneja la economía es el Estado, el gobierno. Como habíamos establecido, como es parte, como habíamos visto al inicio nosotros, al hacer la introducción de la economía, lo referente a los agentes económicos. Entonces estamos las familias, las empresas, ¿sí? El Estado y el resto del mundo. Entonces el Estado es el que se encarga del manejo referente a la economía en general y sobre todo de la macroeconomía. Entonces, las políticas, ustedes han oído, o a lo mejor oyeron las noticias, dice la política monetaria, la política fiscal. No tenemos nosotros política cambiaria. La oferta global, la demanda global. ¿Sí? Estos ya de cambio acá tenemos nosotros estos, que son indicadores macroeconómicos. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios de un país. Lo que hablaba, lo que influye, el empleo, la inflación, el déficit público, el déficit fiscal, ¿sí? El déficit del comercio exterior, esto maneja el Estado. Entonces aquí es lo que asume el Estado y toma las políticas respectivas. Con la finalidad, políticas respectivas con relación a esto, a la macroeconomía. Nosotros aquí tenemos una política monetaria, una, ¿sí? Que esta política monetaria está determinado por un tipo de moneda que no es de nuestro, ¿sí? Que es el dólar. Entonces tiene oferta de dinero. Entonces dentro de esta política monetaria también en lo que tiene que ver el crédito, los tipos de interés. La política fiscal, los impuestos, el gasto público. No tenemos nosotros tipo de cambio. Estamos nosotros anclados con una moneda que no es nuestra. Entonces eso es lo que están hoy por hoy. Hoy por hoy es mantener esa política monetaria a través de esta moneda, a través del dólar. ¿Sí? Entonces nosotros en general, ¿sí? Nosotros en general, en lo que tiene que ver, analizando, porque ustedes también ya son personas, ya son personas, muchos mayores de edad, mayores de 18 años, todos ustedes, ¿sí? Entonces ya tienen que tener otra parte de visión en cuanto tiene que ver con la economía. Porque posteriormente, más temprano que tarde, ustedes ya también van a tener su propia autofinanciación, van a tener su responsabilidad propia de su vida. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que trabajar para autofinanciarse, y van a tener familia, etcétera, así. Así es la vida. Entonces ya entramos nosotros en ese marco de acá, que de una u otra manera nos van a afectar y afectan a qué? A la economía. ¿Sí? Entonces están en ese dilema en que una ley que se establece para el sostenimiento de la dolarización. Entonces, aquí viene el criterio de muchísimas personas. Pero para dar un criterio hay que saber la ciencia. Hay que tener conocimiento de lo que se está hablando. Porque muchas veces se da un criterio en cualquier cosa, de cualquier cosa damos un criterio, pero nosotros simplemente es un criterio aventurero. Solo opinamos sin tener criterio, como se dice, sin conocer, sin saber de eso. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, este tipo de la política monetaria, vean, en lo particular que se establece y lo que se debe buscar es que ya olvidarnos nosotros de ningún otro tipo de moneda.
Porque si nosotros cambiamos la moneda en las circunstancias que estamos, ¿sí?, vamos a tener una economía, pero nefasta, nefasta. Si ahora tenemos graves problemas, peores cambiando la moneda. Entonces tenemos una moneda que es fuerte, una moneda que es del patrón mundial de las monedas, es una moneda fuerte. Y que nos ha permitido tener, por lo menos, una estabilidad relativa de la economía. Entonces, esto ya es macroeconomía que manejas, política fiscal. Entonces, cuando los estados, el gobierno, no está, estamos hablando en general, ¿no? El gobierno necesita dinero, necesita que entre dinero para cubrir, como les digo, las necesidades de la sociedad en general, ¿sí? Es lo que pone impuestos. Es uno de los ingresos permanentes que tienen los estados, los gobiernos para sus actividades, los impuestos. Y el gasto público. Entonces, para no tener un déficit fiscal o déficit público que sea, en el cual los ingresos son menores que los gastos. ¿Sí? Y acá, toda esta parte de las políticas que son en la parte de la economía, ¿no? Estas políticas. Porque la otra son políticas sociales, políticas de salud, políticas de educación. Esas son la parte social. Para esas políticas aplicar necesita de recursos. Entonces, todas estas políticas, como digo, en la parte económica, se manejan a través de estos indicadores. Uno de ellos, porque tenemos más indicadores. El Producto Interno Bruto, el empleo, que es fundamental, la inflación. Entonces, las tasas de interés, el tipo de cambio. Nosotros no tenemos tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, siempre lo hacen con relación el tipo de cambio con una moneda fuerte. Entonces, la mayor parte de países tienen su propia moneda y le hacen relación con el dólar. Por eso decíamos, ¿no es cierto? Un dólar, ¿cuántos pesos colombianos se necesita para comprar un dólar? Me parece, creo que estaba a 3.200, creo. Ese es el tipo de cambio. Entonces aquí, la política macroeconómica, los objetivos, un elevado nivel y rápido crecimiento de la producción. Es fundamental la producción. De lo que estamos hablando, el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios. Ya, entonces, ¿cómo elevamos el nivel, el crecimiento de la producción? A ver, Micaela. Sí, Licen. Entonces, uno de los objetivos de la macroeconomía es el elevado nivel y rápido crecimiento de la producción. ¿Cómo elevamos la producción? Dando a conocer los productos que tenemos o buscando personas que desean comprar nuestro No, producto. no, no, esa es otra cosa, es lo que estamos nosotros del mercado. O sea, tú tienes un negocio, ¿cómo elevas la producción? ¿Cómo elevas tu producción? ¿O qué necesitas para elevar la producción? Un crecimiento rápido de la producción. ¿Qué necesitas? Esto es lo Primero fundamental. sería tener el dinero necesario para poder crear más Ya. cosas o poder ¿Cómo se comprar más. llama eso? ¿Cómo se llama eso en otras palabras? Está muy bien. Tener ¿Cómo una se llama economía eso? de No, empresa. no, no. A ver, Micaela, estabas bien ahí. O sea, que me dices tener dinero, pero ¿cómo se llama eso? O sea, tú, por ejemplo, tú tienes un negocio que estás produciendo, a ver, pongamos que estés produciendo
Es que siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Que estás, a ver, un negocio que tú produces. Bueno, supongamos, ¿no? Tienes tú una pequeña fábrica de fideos, ya, ¿sí? Entonces, para producir, ya sabemos nosotros, estos fideos, tallarines, necesitas harina, ya. ¿Cómo haces? Me dices que necesitas dinero, ¿no es cierto? Para elevar el nivel y crecimiento de la producción. Sí, así es, ¿no? Sí, Liz. Ya, entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa palabrita? ¿Qué necesitas tú? Dinero, pero en otras palabras, ¿qué sería? El capital. Ya, pero ¿cómo se llama? En otras palabras, ¿sí? Entonces, para elevar este nivel y rápido crecimiento de la producción, se necesita la inversión. La palabra es inversión. Estamos hablando de inversión de recursos, inversión de dinero, ¿sí? En los distintos sectores productivos. Entonces, yo para producir más necesito invertir más. Así es, ¿no? Entonces, necesita todo aquí. Aquí viene marcado la inversión. No hay a dónde escaparse. ¿Sí? Entonces, la inversión que se genera en los distintos sectores de las economías, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen esos? Automáticamente, ¿qué se produce? Un incremento del empleo. Entonces, tú vas a producir más, vas a invertir más, vas a ampliar más la planta industrial. Entonces, para que eso produzca más, necesito más personal. Entonces, automáticamente se eleva el nivel del empleo y baja la tasa de desempleo. Al producir más, también se va a dar una estabilidad del nivel de los precios. Entonces, esto es, vean aquí, resumiendo, si es que para ello, ahí vienen para eso están los gobiernos, ¿no? El gobierno que maneja toda esta parte macroeconómica, de la economía en general. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Ya se me fue. Esto. Entonces, inversión en los diferentes sectores. De los agentes económicos, estamos hablando familias, estamos hablando empresas, porque las empresas son las que tienen que invertir más, el gobierno y el resto del mundo. Entonces, al aumentar la producción, se hacen mayores inversiones y se eleva el nivel del empleo. Cuando se produce más, hay mejores precios en el mercado, ¿sí? Cuando se produce más, se eleva más el empleo, ¿sí? El déficit público, el déficit público que está relacionado, ingresos públicos menos el gasto público. Entonces, cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos un déficit público. Lo contrario es el superávit. Esto también aquí. El presupuesto general de la nación. El desequilibrio del exterior. Como les hablaba a nosotros, por ejemplo, del petróleo. Es decir, que nosotros tengamos una balanza comercial favorable. Favorable. Entonces, todas estas partes aquí resumidas, es lo que tienen que hacer los gobiernos. Aplicar las técnicas respectivas, aplicar las políticas respectivas para estas situaciones que es en general la parte del manejo macroeconómico. Porque esto no tenemos nosotros tipo de cambio. Tenemos una moneda que es fuerte. Una moneda fuerte no nos va a perjudicar. No nos va a perjudicar. Entonces, por eso nosotros tenemos mayor estabilidad. Sí, es un país que tiene, por lo menos, relativa esta estabilidad por esta cuestión de la moneda. Entonces, pues, comparamos con relación a otros países, ¿no? A otros países, los cuales tienen el tipo de cambio. Entonces, tenemos variables económicas y tenemos indicadores, ¿no?
Entonces tenemos algunos, ¿no? Algunos de ellos. Entonces dice la variable económica, la producción. Generalmente, ¿a través de qué se mide? Del Producto Interno Bruto. La producción de bienes y servicios. Entonces, si elevamos la producción es porque hay más inversión. Entonces, tenemos otra relación. A estas variables, el nivel de precios. El índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor. Lo que nosotros tenemos todos los días. ¿Quién maneja el índice de precios al consumidor? ¿Quién establece? Es el INEC. Entonces, hacen la que es la variación de estos índices de precios al consumidor, que es importantísimo, porque a través de ello se establece o se puede manejar lo relacionado con la inflación. La inflación es la subida permanente de los precios, del índice general de precios. ¿Sí? Entonces, es una pequeña introducción a lo que establece la macroeconomía. Entonces, aquí están, a una parte así también, solo para que ustedes tengan un poquito más de amplitud en cuanto a esta parte de la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio económico de un país, una región y del mundo entero. Entonces, la micro que acabamos de ver es el estudio en general de individuos, familias y empresas en el sentido del mercado. Un país, una región, un mundo entero. Sí, entonces, aquí estamos, ¿cierto? Estos antecedentes que pone aquí en este documento. Lo que decíamos, las variables. Bien. Tipo de cambio, que no tenemos. Es fundamental el tipo de cambio, pues. Entonces, antes teníamos el sucre y el sucre quedó totalmente devaluado con relación al dólar. Por eso se optó por lo que es la dolarización, porque el sucre ya no valía nada. Ya no valía nada. Entonces, el monto total de bienes y servicios producidos, el Producto Interno Bruto, lo que les había dado, les había hablado, el total de ingresos, ¿de dónde obtiene ingresos los gobiernos, los países generalmente de sus impuestos? Acá tenemos otra, el comportamiento de los precios, es decir, el índice de precios al consumidor. Acá, vea, el nivel, esta es otra cosa importante. El nivel de empleo, como les había dicho, ¿no es cierto? Hay más inversión, hay más empleo, ¿sí? Y hay más demanda de bienes y servicios en general. Los recursos productivos, lo que se requiere producir, las tasas de interés, relacionadas generalmente con el crédito. Entonces, hablan aquí nosotros de las tasas de interés. Entonces, hablan de esta parte de las tasas de interés que se establece en nuestro medio. Nosotros tenemos dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés activa y la tasa de interés pasivo. Y hay una diferencia entre las dos tasas, que eso veremos más adelante. Y la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos viene o está conformada por la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de capitales. Esta balanza de pagos. Entonces, aquí en esta balanza de pagos, lo que se busca es tener un superávit de la balanza de pagos. Y una de las componentes, que es el comercio exterior, ¿sí? Que es la balanza comercial. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Para tener un superávit favorable, las exportaciones deben ser mucho mayores que las importaciones. Si no tenemos nosotros, tenemos en lo que tiene que ver una balanza comercial deficitaria, ¿no? ¿Qué afecta?
Entonces, más en esto relacionado, bueno, esta es una parte de las características de la macroeconomía clásica, keynesiana es Keynes, que es uno de los autores, de los estudiosos en cuanto tiene que ver a las políticas económicas, a las teorías económicas. ¿Sí? Entonces, él ha escrito sobre el capitalismo, pero tenía una tendencia socialista también. Son teorías económicas, de política económica que se llama. Y aquí, como decía, el gobierno es encargado de la política económica de un país, sobre todo de la macroeconomía. Porque la otra, la micro que estamos viendo nosotros generalmente se da en el mercado. ¿Sí? En el intercambio de bienes y servicios en el mercado a través de la oferta y la demanda. Individual, con la empresa, generalmente las empresas y las familias. Entonces aquí tenemos, el concepto de crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del Producto Interno Bruto de una economía en un periodo determinado. Entonces de lo que se hablaba para producir más necesitamos más inversión, más recursos. Entonces ahí vemos nosotros en el crecimiento de este indicador, Producto Interno Bruto, que hemos de ver. ¿Sí? Cómo va creciendo la economía. Y clarito, vean, lo que ya les he dicho. ¿Sí? El crecimiento del Producto Interno Bruto es una medida del crecimiento económico. Y esta es una medida del bienestar de la población y de un país, región económica y el éxito de las políticas económicas. Entonces, para producir más, necesitamos más inversión. Estamos produciendo más. Entonces, lo que toman aquí, los gobiernos toman las medidas respectivas respecto o con relación a estas políticas económicas. Entonces, esta política económica, generalmente en lo que se refiere a la parte de la macroeconomía, son herramientas de intervención del Estado en las economías para alcanzar sus objetivos. Crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el empleo. Son estos tres fundamentales estamentos que se establece a través del manejo de la política económica. Esto es macroeconomía pura. Crecimiento económico, el PIB. La estabilidad de los precios para que no exista inflación o la inflación no sea alta, no se dispare la inflación. Y la generación de empleo. Eso oímos todito los días, mucho más en estos días. Que estamos con esto que parece ya todos los días. Esto es lo que tiene. Esto en resumen de lo que se establece el manejo de la macroeconomía. Entonces aquí los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de las variables como es una variable, es un indicador macroeconómico el Producto Interno Bruto. Es otro indicador macroeconómico el índice de precios al consumidor. Y las tasas de empleo, ocupación, paro, quiere decir que no hay empleo o desocupación. Igual hay las fórmulas respectivas, esto es las fórmulas respectivas. ¿Sí? ¿Qué se establece con los datos? Datos estadísticos que se determinan. Maneja el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central maneja parte de estos indicadores macroeconómicos y también en la parte de estadística también está el INEGI para medir índice de precios al consumidor. Las tasas de empleo, de desempleo. Bueno, ahí quedamos, ¿no? Ya, a ver, atiendan un ratito. Entonces ustedes van a hacer 5 ejercicios. Ustedes tienen que buscar los ejercicios. Se refieren los ejercicios al mercado de equilibrio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos una función de la oferta, tenemos una función de la demanda. Entonces calculamos el precio en equilibrio, la cantidad en equilibrio. Graficamos y vemos nosotros la incidencia que ha tenido
hacemos las tablas, ¿no? La tabla de la oferta, la tabla de la demanda. Y vemos la incidencia que ha tenido sobre los precios y del mercado. Lo que hemos hecho, esos ejercicios. Entonces ustedes hacen 5 ejercicios de esos. ¿Ya? ¿Sí me entendieron o no? ¿Puede repetir otra vez, Inge, por favor? Lo que van a hacer es establecer el punto de equilibrio del mercado. Entonces, para lo cual, revisarán, ¿no? Revisarán, igual me hicieron subir ese documento que teníamos en Excel, y también tienen lo relacionado con la oferta, la demanda y el equilibrio de mercado. Tienen esos documentos. Entonces, lo que van a hacer ustedes, los ejercicios respectivos para el equilibrio del mercado. Entonces, tienen que ustedes buscar, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ¿cuál es la función, el objetivo, la función o la ecuación de la oferta? Una ecuación de la oferta o función de la oferta, una ecuación o una función de la demanda. ¿Sí? Cuando poníamos nosotros ahí, cantidad demandada es, por ejemplo, es igual a 7, cantidad demandada, por ejemplo, es igual a 7 menos 2P, ya. ¿Sí? Cantidad ofertada es igual a menos 12 más 5P. Entonces, lo que van a calcular es la cantidad en equilibrio, perdón, el precio en equilibrio, la cantidad en el equilibrio. Hacen las tablas respectivas para que grafiquen y calculen el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, la cantidad en equilibrio, el precio en equilibrio que queda graficado. Y lo que hacíamos nosotros es la presión que tienen sobre el precio y qué sucede en el mercado. Entonces, en el precio estaba que pusimos nosotros que la subida o es ascendente o es descendente. Y en el mercado que poníamos que hay escasez o hay excedente. ¿Sí? Ya. ¿Sí me entendieron o no? Sí, Es que sí me entienden, sí me entendieron, porque si no vayan a hacer mal y después. A ver, acá creo que en este mismo creo que teníamos. Déjenme ver así un medio minutito que les robo este rato. A ver, acá es lo que hacíamos nosotros. A ver, déjenme. Este documento que me dijeron que le suba en Excel, ya le subí ahí para que ustedes puedan ver. Antes de la elasticidad, ¿qué hacíamos? Y que con Carlitos aquí está, ¿ve? ¿Se acuerdan esto? Pero nosotros tenemos desde aquí, vean, esto. ¿Sí? Entonces, dada la función de la oferta o dada la función de la demanda, el orden no importa. Entonces dice calcular el precio en equilibrio, la cantidad en equilibrio. Luego hacíamos las tablas respectivas, la tabla de la oferta y la demanda. Entonces señalábamos aquí el equilibrio, qué pasa con los precios, qué pasa con el mercado. Y hacíamos el gráfico. Eso es todo. 5 de esos, sí. ¿Cómo? Son 5 ejercicios de Sí, esos. 5 ejercicios, ¿ya? Entonces aquí tienen este documento para que ustedes puedan guiarse. Hemos hecho algunos, vean acá, igual. ¿Para cuándo es, Inge? Ahí sí, díganme para cuándo. Martes, dije, martes. Ya, entonces ponemos, no hay problema, o sea, conmigo no hay problema, ustedes, conmigo es, nosotros dialogamos, nos ponemos de acuerdo para solucionar las cosas. Entonces, no es que yo les digo, mañana ya y se acabó, no. Ponemos de acuerdo para que tengan facilidad. Ya, entonces el martes, medianoche. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Inge. Sí, de acuerdo. Ya, entonces hacen ese deber, ¿no? Ya. Entonces nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, Inge. El lunes, Inge. El lunes, Inge. Hasta el día lunes.